A Romanos capítulo 8 versículo 28. Vamos a tocar solamente ese versículo. ¿Dónde está Romano? Está después de Hechos, antes de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Ahí está, es la primera carta apostólica. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios. Si usted mira, allí tiene 3 partituras, este solo versículo. Y vamos a ir explicando partitura por partitura, para que usted entienda qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando? Cuando el apóstol Pablo dice a los romanos, dice, y sabemos, esta palabra y sabemos está dando una confirmación, está aprobando una vida, una experiencia que el apóstol Pablo y todos los seguidores de Cristo habían vivido. Esta palabra y sabemos, es decir, están hablando de algo que sabían, está hablando de algo que él ya lo había vivido. Por eso nosotros no podemos hablar de algo que no conocemos o que no hemos tenido la experiencia de vivir. El apóstol Pablo está diciendo, y sabemos, o sea que está afirmando la vida que había llevado en el Señor o las dificultades que había tenido en el Señor. Que a los que aman. Ahora, esta palabra amor, según la definición de la lengua, la real lengua castellana, tiene una definición. Amor dice, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Oído lo que es la definición de amor. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esta es la definición de amor según la Real Academia. Pero la definición de amor bíblica, según la palabra, según lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia nos enseña en primera de Juan que Dios es amor. Entonces esta definición de amor bíblica es entregarlo todo, darlo todo sin esperar nada a cambio. La palabra amor bíblicamente tiene que ver con sujeción, con respeto, con obediencia, con entrega al Señor. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, sabemos, o sea, que la experiencia que hemos vivido, las dificultades que hemos vivido, todo lo que hemos vivido por amor a Dios, por vivir en obediencia a Dios, nos ayudan a bien. Entonces esto hay que saberlo entender. Pero la partitura o lo que nos lleva a que todo lo que nos suceda nos ayuda bien es obedecer la palabra de Dios. Así es, muy buenos días a todos. Lo que decía el pastor, cuando uno conoce una cosa, él está dando aquí testimonio de algo que ya sabía, de algo que había experimentado y que quería que los demás también experimentaran lo mismo que él estaba experimentando. Entonces, está dando aquí una palabra de bendición, una palabra de provisión para aquellos que aman a Dios. Y esa palabra que todavía no hemos llegado allá, y sigue enseguida de esa coma, ¿cierto? Que hay allí. Pero es importante lo que dice Pablo cuando dice que sabemos. O sea, si uno sabe una cosa no debe de fallar de ahí en adelante. Si uno sabe una cosa, uno tiene que estar seguro. Cuando dice sabemos es porque estamos seguros de que ya hemos experimentado una cosa, de que hemos hecho y de que nos ha dado resultado. Eso es lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí. Además de eso, él no se queda con lo que ha experimentado,
sino que nos dice a nosotros, le dice a los demás, vea, y es que nadie está exento de esta promesa. Y la otra es que todos sabemos eso, que hay un Dios, un solo Dios verdadero, y que Él es el que da la provisión a todos. Eso todos nosotros lo sabemos. Y es lo que el apóstol Pablo dice aquí, que hay un Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, está hablando de un solo Dios, y que esa promesa le viene solamente a los que le obedecen, se entregan al Dios Todopoderoso, pastor. Amén. Y por eso lo que estábamos diciendo, esta palabra que está diciendo el apóstol Pablo es y sabemos, es decir, han vivido la experiencia, ya han tenido esas dificultades, esas bendiciones, tienen el conocimiento pleno de que todo lo que acontece, pero hay una condición, y es a los que aman a Dios. Entonces este amor no está hablando del amor, este amor que define la Real Academia como un sentimiento de vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Por qué? Porque el amor terrenal, este amor, lo estamos inclinando hacia la atracción, hacia el placer, ¿sí? Pero aquí la palabra nos está hablando de un amor de obediencia, de ese amor de sujeción, de ese amor donde, hombre, yo conozco que este camino no es el correcto, entonces como tengo amor a Dios me aparto y vivo conforme a la palabra, conforme a los estatutos, conforme a los mandamientos. Ese amor es obediencia, es sujeción, es respeto hacia el Señor. Qué rico que en esta sociedad ese amor también se aplicara en las parejas, en los hogares, un amor de respeto, un amor de sujeción, un amor donde se entrega absolutamente todo sin esperar nada a cambio, porque hoy queremos amar a una persona o le decimos te amo, pero si él no hace algo por mí, si él no entrega algo hacia mí, entonces ese amor se empieza a acabar. Entonces ahí no hay amor, ahí lo que hay es conveniencia. Y con Dios nosotros no podemos tener conveniencia. Con Dios no podemos decir, no, yo creo en Dios, pero esperando que Dios nos dé algo, que Dios nos retribuya lo que nosotros le estamos dando. Entonces ahí no hay amor, ahí es conveniencia. El amor es entregarlo todo, sin esperar nada a cambio. Dios nos amó de tal manera, dice en San Juan 3:16, nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios es infinito. Un amor, ¿por qué es infinito? Porque Dios sabía que no toda la humanidad lo iba a amar. Dios sabía que no toda la humanidad, no todas las personas le iban a obedecer, iban a vivir conforme a su palabra. Ahora Jesucristo viene a la tierra siendo Dios, porque Jesucristo es el ángel de Jehová que habla el Antiguo Testamento, y Él siendo Dios viene a la tierra y viene a ser igual a nosotros, se encarna en este cuerpo terrenal. Y es tan tremendo, pastor, que Él entregó su vida sabiendo. ¿Por qué sabiendo? Porque Él escudriña las mentes y los corazones. Él sabía que no todos los seres humanos le iban a amar, le iban a obedecer, iban a vivir conforme a su palabra, pero eso a Él no lo impidió, o no le impidió entregar su vida, derramar hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, sabiendo Él que toda la humanidad no le iba a servir, no le iba a amar, mas sin embargo Él lo entregó todo, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Dios es Dios. Ahora, ¿quiénes necesitamos de Dios? Somos nosotros. Así es, pastor. Sabemos que nosotros estamos llenos de debilidades. Y es por eso que necesitamos acercarnos a Dios. Por esas nuestras debilidades. Y que la palabra dice que Él se manifiesta en la debilidad nuestra. Sí. Muchos pueden decir que son fuertes en una cosa y otra, pero tienen su debilidad. Para nosotros los cristianos, Dios se nos manifiesta en nuestra debilidad. Dios nos corrige en nuestra debilidad, pero nos fortalece es allí en nuestra debilidad. Él obra de acuerdo a la situación para el bien que nosotros necesitamos. Ese es Dios.
ese Dios siempre está puesto para obrar el bien en la situación en que nosotros la necesitamos. Desafortunadamente, es más, el último en que nosotros vamos y nos acercamos, el último que nosotros vamos a preguntarle, vamos a averiguar es a Él. Porque del resto, vamos a un lugar, vamos a otro lugar queriendo conseguir una respuesta, pero resulta que la respuesta verdadera es únicamente Dios. Y dice que Él obra en el bien para nosotros, en cualquier situación. Pero hay una regla general que dice allí la palabra, que los que aman a Dios. Está hablando, cuando dice que los que aman a Dios, se está dirigiendo a un grupo de personas que están en relación con Él íntimamente. Y esos se llaman hijos de Dios, los que aman a Dios. Amar a Dios no es decir que yo lo amo, pero yo hago lo que me da la gana. Amar a Dios es porque es que muchos dicen que aman a Dios, pero ¿de qué manera lo aman? Se están entregando a Dios. Uno los ve que no se entregan a Dios, pero están pidiendo a Dios y quieren recibir de Dios, pero no lo tienen en cuenta, sino solamente para recibir. Pero cuando hay que darle a Dios, nadie se presenta y dice, heme aquí, pastor. Amén. Y la parte 2 de este versículo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la condición es amar a Dios. Muchas personas que aman a Dios, y los que me están escuchando, que son cristianos evangélicos, que llevan años en el evangelio, y que aman al Señor, y que son personas obedientes a la palabra, y hoy están pasando una prueba, están pasando una dificultad, quizás tienen un familiar enfermo, quizás tienen una quiebra, quizás están pasando esa situación difícil. Quiero recordarte que si tú amas a Dios, todo lo que está aconteciendo en tu vida te ayuda para bien. ¿Por qué? Porque mira la parte tercera de este versículo. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la palabra propósito, la definición de la palabra propósito es el objetivo al cual ha sido llamado. Ese es el fin, el objetivo de hacer. Es decir, usted fue llamado por Dios con un objetivo claro. Y el objetivo claro, primero, Dios creó al hombre para que sojuzgara la tierra, para que la labrara, para que administrara todo lo que está creado aquí en la tierra. Y lo segundo es para que también adorara a Dios y entrara al reino de los cielos, con una persona fuéramos salvos. Pero ese propósito por el cual Dios creó al hombre se rompió cuando Satanás, a través de la serpiente, sedujo a Eva, y Eva sedujo a su amado esposo, y pecaron, fallaron, rompieron ese propósito. Pero viene Jesucristo y derrama su sangre, Él da su vida para que nosotros, por medio de la gracia, entremos al reino de los cielos. Usted que me está escuchando, usted que está allí con dificultades, usted que está allí con pruebas, que hoy está pasando el desierto, quiero recordarte algo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando iban subiendo de Egipto hacia Canaán, ¿sí?, no lo sacó en helicóptero, no lo sacó en avión, no lo sacó en caballos, no lo sacó en camello, lo sacó a pie. ¿Y por dónde? Por el desierto. ¿Para qué? Para probar su corazón, porque la dureza del corazón no nos permite amar a Dios. La dureza del corazón no nos permite entregarlo todo al Señor, como decía mi pastor ahorita. A veces decimos yo amo a Dios, pero queremos hacer lo que nos da la gana. Yo digo amo a Dios, pero soy desobediente. Dios me dice, no peques, y lo primero que hago es pecar. Dios me dice, no tomes ese camino, y lo primero que hago es tomar ese camino. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que a mí me parece. Ahora, cuando tú no amas a Dios, no vives en obediencia, lo que te está pasando, no le eches la culpa a Dios.
No le eches la culpa a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque nuestras acciones, nuestra desobediencia trae consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Hay personas que viven conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, y hoy está viviendo una vida de dificultades y dicen, no, esto es por Dios, Dios lo permitió, Dios está permitiendo eso. No. No confundamos las cosas. Es clara la palabra, los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que viven conforme a la palabra, que se han apartado del pecado, que se han apartado de la maldad, que no viven conforme a los deseos del corazón, conforme a las obras de la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted vive conforme a la palabra y hoy está viviendo dificultades, hoy estás caminando el desierto, hoy te sientes que tienes que cruzar el mar, Dios te dice a través de esta palabra que lo que estás viviendo te va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado conforme a un propósito. Así es, pastor. El salmista David, en el Salmo 11, nos habla de 3 puntos importantes en ese salmo. Y empieza diciendo que él confía en Jehová, que él confía en Dios. ¿A causa de qué dice esa palabra? A causa de un consejo que le fueron a dar. Y ese consejo fuera de que él huyera del lugar donde estaba y se escondiera, se fuera a los montes, porque lo estaban persiguiendo. Y él dice, no, ¿cómo yo me voy a ir por allá? Estaba pasando el salmista David por 3 puntos importantes en la vida que nosotros pasamos diariamente. Y es esa dificultad en el alma que nosotros sufrimos, y era de la persecución. Y sigue él sufriendo en el alma esa dificultad de los consejos que uno tiene que diariamente ir escogiendo los consejos que le vienen a uno diariamente. Y la otra es de una respuesta a Dios en ese salmo. Pero vemos que él hace una cosa demasiado importante para nosotros los que creemos, los que amamos a Dios. Y es a pesar de que él tenía todas estas aflicciones en su alma, porque mire que lo sufría él solo, lo estaba sufriendo él solo. Mucha gente, lo sabemos porque él lo escribe ahí, pero muchos de los que estaban a su alrededor no se estaban dando cuenta de la dificultad que él estaba pasando. Pero él tenía claro una cosa, una sola cosa, que él, su confianza estaba en el Dios Todopoderoso, y que él no se debía de mover si Dios no le decía que se moviera. Entonces, cuando dice aquí la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan. Podemos tener la aflicción que nosotros tengamos. Aflicción por persecución, aflicción por esos consejos malos que nos llegan, aflicción por una respuesta. Hoy en día nosotros los seres humanos, los cristianos, sufrimos por una respuesta. Y todas las respuestas queremos que Dios nos las dé. Todas las respuestas queremos que Dios nos las dé. Y que nos las dé cuando nosotros necesitamos esa respuesta. Y queremos que Dios nos dé la respuesta, como decimos nosotros, abuelo de pájaro. O sea, yo la necesito y que me la dé de una vez. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Y hablando del salmista David, estaba en una dificultad. No estaba obteniendo la respuesta. Estaba orando. Estaba confiando en Dios, pero la respuesta no le había llegado. Pero cuando le llegó ese consejo, lo empezó a afligir más. Y dijo, porque lo puso a meditar. Y cómo viene y me dice que yo me vaya, que yo me esconda. ¿Cómo quiere y me dice que me vaya y deje este problema? ¿Cierto? No. Él dijo, no he recibido la respuesta, pero mi confianza es en Dios. Yo he recibido mucho de Dios y me ha respondido. Este no es la excepción, dice el salmista David. Yo esperaré a que me llegue la respuesta, porque él sabía
que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén, amén. Y pasar el desierto significa tener pruebas, porque eso es lo que simboliza el desierto en la Biblia, tener dificultades. Yo sé que hoy muchas personas que me están escuchando están pasando situaciones difíciles, quizás persecución, quizás una enfermedad, quizás un familiar enfermo, quizás situaciones que tú no te la esperabas. Pero el apóstol Pablo fue claro en esta partitura cuando él le hablaba a los romanos. Él le hablaba a Roma. Y también nos está hablando a nosotros hoy a través de este versículo. Hay una condición, una sola condición. Y la condición es amar a Dios. Yo sé, hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios. Pero quiero recordarte que la Biblia también me enseña que los demonios dicen que creen y aman, pero tiemblan. Que ese amor no es amor de obediencia. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero no quieren obedecer. El amor que nos está hablando esta palabra es de sujeción, de respeto, de obediencia. Cumplir los estatutos, cumplir lo que la Biblia está estableciendo en nuestras vidas. Si tú estás cumpliendo la palabra y vives conforme a la palabra, y hoy tienes aflicción en el alma, hoy tienes una dificultad, hoy ves que tus hijos o tu hijo está rebelde y no quiere saber nada de Dios, o quizás hoy está metido donde no tiene por qué estar metido, confía en el Señor. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Todas las cosas te ayudan a bien. Usted mira a decir, pastor, ¿qué me va a ayudar a bien una enfermedad? ¿Qué me va a ayudar a bien de que mi hijo se haya ido de la casa? ¿Qué me va a ayudar a bien una quiebra, una situación económica difícil? ¿Sabes algo? Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura de Él. En el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, hay que habitar, no visitar. Hay que habitar. Y el que habita es el que ama a Dios. Y si tú miras el Salmo 91 del versículo 2 en adelante, hay tantas promesas. Dice que pasarán pestes a tu derecha y a tu izquierda y no te tocarán. Un hijo de Dios que ama a Dios no tiene por qué estar preocupado por el COVID-19. El que ama a Dios no tiene por qué estar preocupado por la epidemia que está sucediendo en China. Es el coronavirus o COVID-19. Un hijo de Dios no tiene por qué estar preocupado por esto. ¿Sabes por qué? A mí me encanta cuando Eliseo le dice a su ayudante, ven, mira qué es lo que tú ves. Y él vio una cantidad de soldados, de filisteos que estaban rodeando esa ciudad. Y lo más tremendo es que Eliseo le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él vea. Y cuando Dios le abrió los ojos, el siervo vio alrededor de Eliseo carros de fuego, una cobertura especial. Tú que me estás escuchando, que amas a Dios, que vives conforme a la palabra, quiero decirte que tú tienes una cobertura especial de parte de Dios. Hay una cobertura especial. El Señor te guarda, y no solamente a ti, sino a tu casa, a los tuyos. También guarda tus bienes, guarda tus manos. Todo lo que tú emprendas ha sido guardado por el Señor. Dios allí en Job capítulo 1 versículo 9 al 11, el mismo Satanás le dice a Dios, ¿cómo no te va a amar Job? ¿Cómo no te va a adorar si tú lo has guardado, si tú lo has cercado? Le has cercado su vida, le has cercado su casa, le has cercado sus bienes. Por eso está bendecido. Y algo tremendo, Dios tuvo que darle permiso a Satanás para poder tocar a Job. Pero Dios le dijo a Satanás, tócale todo lo que tiene, pero su vida no se la toque, porque su vida me pertenece a mí. Hoy que
Tú que me estás escuchando, quiero decirte, Satanás no te puede tocar si no es la voluntad de Dios. Dios tiene que darle el permiso a Satanás para que te pueda tocar a ti, porque el resto no te puede tocar, porque hay una cobertura especial sobre ti. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. Dios te ha llamado con un propósito. El propósito es que vivas en santidad. El propósito es que ames a Dios, ames a esta humanidad, prediques la palabra, lleves el evangelio y entres al reino de los cielos. Ese es el propósito. No te angusties ni te desesperes por lo que estás viviendo. Confía plenamente en Dios, porque Él tiene el control de tu vida, de tus finanzas y de tu familia. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.